En nuestro tema de anoche, para aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir juntos, estuvimos hablando un poco acerca de lo que era el Evangelio eterno, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Un texto muy conocido por nosotros, lo hemos leído muchas veces en nuestras Biblias, lo hemos escuchado tal vez muchas veces a través de diferentes estudios bíblicos o mensajes, sermones, etc. En esta noche nos vamos a enfocar un poco acerca de la primera parte del versículo 7 de Apocalipsis 14, que habla acerca de temer a Dios. Temer a Dios es obediencia perfecta solo a través de Cristo Jesús. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice la palabra del Señor, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fueron palabras proféticas de Jesús allí en ese famoso sermón profético del Monte de los Olivos, que abarca Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. Pero como decía Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dadle gloria. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, la segunda parte en nuestros próximos temas. Pero en esta noche nos vamos a enfocar especialmente en lo que significa, ¿qué es temer a Dios? Bueno, hay varias características que la Biblia nos da en cuanto a temer a Dios. Esperamos de que cada uno de nosotros podamos buscar en nuestras Biblias, y como siempre yo le digo a mis hermanos, sea aquí o sea en Tampa, donde quiera que estemos, siempre les exhorto de que tengan papel y lápiz si así ustedes desean anotar los textos, porque a veces el factor tiempo a veces nos lleva a tratar de buscar un poco rápido los textos bíblicos, y de eso se entiende. No todos quizás podemos tener la facilidad de buscar los pasajes bíblicos rápidamente, pero así usted los puede anotar y los puede leer detenidamente en la comodidad de su hogar. ¿Qué significa temer a Dios? Porque dice el mensaje del primer ángel, dice diciendo a gran voz. Ustedes saben de que este mensaje va a ser un mensaje mundial y se va a dar a gran voz. Se va a escuchar en todos los puntos cardinales de este planeta Tierra. Por eso el Señor dice que él ve un ángel volar por en medio del cielo, como decíamos anoche, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este es un mensaje mundial, mis queridos hermanos. Este mensaje no va a ser solamente para un grupo de personas específicamente. No va a ser un mensaje limitado a determinado grupo o a determinada iglesia. Solamente dice la Biblia que este mensaje debe ser dado al mundo entero. O sea que nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad ante los ojos del Señor, porque el Señor nos ha llamado a dar este mensaje mundial, y es por eso que el Señor está levantando ministerios como este ministerio aquí de la Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles, que está proclamando las 24 horas del día. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Este maravilloso mensaje del tiempo del fin, el triple mensaje contenido en Apocalipsis 14, versículo del 6 hasta el 13. Es el último mensaje de misericordia para este mundo impenitente. Lo más maravilloso de todo es, hermanos, que ustedes y este servidor quien les habla, estamos involucrados en esta obra magna. Es glorioso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que va a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Porque cuando usted lee Apocalipsis 14, comenzando en el versículo 6 hasta el 13, el versículo 14 dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una vez este triple mensaje angelical sea dado con poder, hermano, Cristo vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia en esta tierra. Y todos y cada uno de nosotros podemos ser participantes de este glorioso mensaje.
Bien, volvemos y hacemos la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué significa temer a Dios? Empecemos por lo básico, por el principio. Vamos a ver algunas características de lo que significa temer a Dios. Número 1, significa amar a Dios. ¿Significa qué, hermanos? Amar a Dios. ¿Cuánto nosotros amamos al Señor? ¿Cuánto amamos nosotros al Señor? ¿Se acuerdan las preguntas que le hizo Jesús al apóstol Pedro 3 veces? Pedro, ¿me amas? ¿Cuánto nosotros amamos al Señor? Vamos al libro de Deuteronomio, que acompáñenme por favor, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. La Escritura nos habla en esta noche y nos dice lo que significa amar a Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Ahí está el temor a Jehová. Que andes en todos sus caminos, número 2, y que lo ames, número 3, y sirvas a Jehová tu Dios, número 4, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, mis hermanos. El Señor pide de nosotros que, número 1, que temamos a Jehová, número 1, que andemos en todos sus caminos, número 2, que lo amemos de todo corazón, número 3, y que lo sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. San Juan capítulo 14, versículo 21, son palabras de Jesús, ustedes las conocen. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, ¿qué significa temer a Dios? Amar a Dios. Y el que dice que ama a Dios va a guardar ¿qué cosa? Sus mandamientos, hermanos. Ahí está la característica del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque hay muchos profesos cristianos hoy que dicen que aman a Dios, pero no están guardando sus mandamientos. Número 2, ¿qué más significa temer a Dios? Significa obedecer a Dios. Hago una pregunta para que nosotros meditemos en ella. ¿A quién estás obedeciendo tú? ¿A la voz de Dios o a la voz de los hombres? Esa es la pregunta. Acompáñenme en el libro de Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22 y el versículo 12. Génesis, capítulo 22, versículo 12 nos dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Aquí vemos el caso de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Recuerdan, allí en la cumbre del monte Moria. El Señor le habló desde el cielo cuando Abraham levantó el puñal para quitarle la vida a su hijo Isaac. El Señor le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué significa entonces temer a Dios, hermanos? Obedecer a Dios. Yo hago una pregunta para que nosotros meditemos en ella. ¿Cómo supo Abraham que la voz que le dijo que sacrificara a su hijo era la voz de Dios? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? Los padres que hay aquí en esta noche, las madres que hay aquí en esta noche, que tienen hijos. ¿Cómo sabía Abraham que la voz que le estaba diciendo: toma tu hijo, tu único hijo, y llévalo al monte Moria y sacrifícalo allá? ¿Cómo sabía Abraham, hermanos, que esa voz provenía del Señor y no de Satanás? Porque hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: no matarás. ¿Sí o no? ¿Por qué Abraham supo que esa voz venía del Señor y obedeció al Señor? Ya lo leímos en el versículo. Ya conozco que temes a Dios.
Vamos al libro de Isaías, el capítulo 30 y el versículo 21. Vamos a ver qué nos dice ahí. Isaías, el capítulo 30, versículo 21. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la experiencia que nosotros como pueblo remanente de Dios necesitamos tener en este tiempo del fin. ¿Oyeron, hermanos? Nosotros necesitamos hoy por hoy desarrollar una experiencia muy íntima con el Señor. Porque necesitamos aprender a conocer cuál es la voz de Dios. Noten lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 30 y el versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Escucharon eso, hermanos? Nosotros vamos a oír la voz del Señor. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Así como Abraham sabía cuál era la voz de Dios y tomó a su hijo y se levantó temprano en la mañana. Su esposa Sara ni cuenta se dio que Abraham preparó a sus siervos, preparó el asno que llevaba la leña, la carga, levantó a su hijo Isaac temprano y se lo llevó a Moria, hermanos. Quizás nosotros no sé qué hubiésemos hecho como padres o madres aquí presentes. Pero dice la Biblia, dice la Escritura: oirás a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis ni a la mano derecha, ni torzáis a la mano izquierda, ni torzáis a la mano izquierda. El Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros escuchemos la voz del Señor. En el libro de Santiago, el capítulo 2, noten lo que dice el versículo 23. La relación que Abraham tenía con Jehová era la siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿qué, hermanos? ¿Cómo fue llamado Abraham? Amigo de Dios. Hermanos, mire, la relación de Abraham con Dios era tan íntima que Abraham había aprendido a conocer la voz de Jehová. Esa es la relación que nosotros tenemos que desarrollar. Había aprendido a escuchar esa voz de Jehová. Por eso cuando recibió la orden de parte de Dios que tomara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin dilatación. Nosotros tenemos que tener esa experiencia hoy como pueblo del Señor, porque se van a escuchar muchas voces que nos van a decir: este es el camino, andad por él, esta es la verdad, yo tengo la verdad. Nosotros tenemos que aprender a obedecer al Señor. Eso es temor a Dios. Tenemos que desarrollar una experiencia íntima con Jehová, hermanos. ¿Cómo está nuestra experiencia íntima con el Señor? El Señor nos habla a través de ¿qué? De su palabra, a través de su Santo Espíritu. Y cuando nosotros desarrollemos esa relación íntima con el Señor a través de su palabra, el Señor nos va a hablar a nuestra mente a través del Espíritu Santo. Y vamos a escuchar la voz del Señor. Yo lo he experimentado en mi vida, por eso se los digo. Porque el Señor nos habla en nuestros corazones, nos habla en nuestras conciencias a través de su Santo Espíritu. Número 3, ¿qué más significa temer a Dios? Reverenciar a Dios. Salmo 89 y el versículo 7 nos dice: a Dios se le debe de temer grandemente en la asamblea de los santos, y tenerlo en reverencia de todos cuantos están alrededor de él. Nosotros necesitamos aprender a reverenciar al Señor. Cuando venimos ante su presencia, tenemos que guardar reverencia, mis queridos hermanos. Eso es una cosa que el pueblo del Señor, el pueblo profeso de Dios hoy en este tiempo ha perdido. La reverencia y el temor a Jehová. Nosotros tenemos que aprender a reverenciar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos acá, en un lugar como este, por muy humilde que sea, invitamos siempre la presencia de Jehová. ¿Estamos de acuerdo?
Y la presencia del Señor está en nuestro medio. Por eso tenemos que reverenciarlo, tenemos que honrarlo. Vemos el caso de Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente. Vemos el caso de Josué cuando vio a este guerrero que no sabía si era del ejército del Señor o del ejército enemigo. Pero era ¿quién, hermanos? ¿Quién era? Jesús. Y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Mis hermanos, cuando nosotros entramos por las puertas de este recinto, por muy humilde que sea, o donde quiera que nosotros nos congregamos, debemos entrar con reverencia, porque estamos delante de la presencia del Señor. Porque el Señor, cuando su pueblo se congrega y se reúne, su Santo Espíritu, su presencia está con nosotros. ¿Qué más significa temor a Dios o temer a Jehová? Porque dice: temed a Dios. Dice la primera parte del mensaje del primer ángel. Número 4, confiar en Dios. Es un punto muy importante, mis queridos hermanos. El Salmo 115 y el versículo 11 nos dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Mis queridos hermanos, qué promesas maravillosas, ¿verdad? Tenemos que aprender a confiar en Jehová, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Cuando nosotros estemos pasando por tribulaciones, cuando pasamos por pruebas difíciles, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿en quién debemos confiar, hermanos? ¿En quién? En Jehová, porque solo Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia. Dice el Salmo 125 y el versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria al Señor. Mis hermanos, nuestra fe va a ser probada en el tiempo del fin. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová. ¿Por qué? Porque el justo va a vivir por la fe. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová, porque Él es nuestro Dios. Todos aquellos que confían en Jehová serán como el monte Sión, dice este versículo. Dice que nadie los mueve. O sea, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor será inconmovible. Como el caso de los 3 jóvenes hebreos allí en Babilonia, mis queridos hermanos. Es una de las historias más maravillosas registradas en la Biblia. Estos 3 jóvenes hebreos no se postraron ante la imagen que había levantado Nabucodonosor allí en la llanura de Dura. Y no tuvieron miedo al destino que les esperaba. El destino de ellos era el horno de fuego ardiente. Si no se postraban y adoraban a esa imagen que Nabucodonosor había levantado. Pero estos jóvenes, mis hermanos, confiaron en Jehová. Y el rey Nabucodonosor quiso darles una segunda oportunidad. Ustedes conocen la historia. Y esos 3 jóvenes valientes ante el monarca más grande de la historia, hermanos, del imperio mundial en aquel entonces conocido, sentado sobre su trono, esos 3 jóvenes se atrevieron a decirle a ese gran monarca, a Nabucodonosor, y dijeron: no hay necesidad de que nosotros consultemos o que te respondamos en cuanto a esta petición que tú nos haces. Al Dios que nosotros adoramos, a ese honraremos. A ese adoraremos, pero no nos vamos a postrar ante la imagen que tú has levantado, oh rey Nabucodonosor. Hermanos, por favor, pensemos por un segundo. Estos jóvenes estaban desafiando al monarca más poderoso de la tierra en aquel entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero esos 3 jóvenes, mis hermanos, se mantuvieron firmes y confiaron en Jehová. Si es la voluntad de Dios, le dijeron a ese rey, si es la voluntad de Dios que nosotros muramos, pues vamos a morir, oh rey Nabucodonosor. Pero sepa pues, oh rey, que no nos postraremos ante tu imagen. ¿En quién confiamos nosotros, mis hermanos? ¿En Jehová o en los hombres? El pueblo de Dios necesita confiar en Jehová. No importa la situación por la cual nosotros estemos pasando. Este servidor pasó por una prueba muy grande hace poco más de 2 años. Les platicaré un poco en cuanto a eso el domingo con el favor del Señor. Y el Señor me enseñó muchas lecciones a través de esta enfermedad por la cual yo tuve que pasar.
Ahí fue donde el Señor me enseñó a aprender a confiar en Él. Yo creía que yo confiaba en Dios, hermanos. Lo que sucede con nosotros como pueblo, ¿sabe qué es? Que cuando todo nos sale bien, cuando está todo bien aparentemente, creemos que estamos confiando en Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, o cuando vienen ciertas cosas adversas en nuestras vidas, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová. ¿Qué más significa temer a Dios? Número 5, significa servir a Dios. Fíjense bien lo que dice el Señor. Vayamos al libro de Josué, mis hermanos. Josué capítulo 24. Acompáñenme, por favor. Josué está después de Deuteronomio. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Noten cómo dice este gran hombre de Dios, este guerrero del Señor, Josué. Josué capítulo 24, versículo 14 y versículo 15 nos dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Qué maravillosas palabras. Versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Qué determinación de este hombre de Dios. Estar dispuesto a servir a Jehová bajo cualquier circunstancia. Eso es temer a Dios. El servir a Dios, de acuerdo a esos textos que acabamos de leer, involucra abandonar o sacar los dioses modernos de nuestras vidas, hermanos. Porque dice el versículo claramente, hermanos: quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Quizás nosotros no estemos adorando dioses de madera, de piedra o de metal, pero hay muchos dioses en este tiempo. Hay muchos dioses modernos que nosotros necesitamos sacar de nuestras vidas. Todo aquello que esté impidiendo una relación íntima con el Señor, todo aquello que esté robando el tiempo que nosotros podemos dedicar al Señor, para nosotros es un Dios, hermanos. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, no tenemos que buscarlo, ustedes conocen esos textos. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que entres tuerto, ¿verdad?, al reino de los cielos, que no todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? Al fuego. Si tu mano o tu brazo te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que entres manco o manca al reino de los cielos, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al lago de fuego. Hermanos, si hay algo que está impidiendo una relación viva con Cristo Jesús, si hay algo, hermanos, que está impidiendo de que nosotros le sirvamos al Señor Jesús, que lo tenemos en nuestro hogar, tenemos que deshacernos de Él. Si es la televisión, tal vez, que nos está robando el tiempo para orar, el tiempo para estudiar, el tiempo para venir a los cultos. Necesitamos cortar, tenemos que sacar de raíz ese ídolo. Ustedes tienen un privilegio muy grande. Yo he estado ahí en la casa del hermano Eliseo con su esposa y sus hijas. Ahí la televisión que se ve, la programación que se ve es Advenimiento TV. Gloria al Señor. Mis hermanos, eso es maravilloso. Pero no todas las personas quieren ver Advenimiento TV. Necesitamos aprender a servir al Señor. ¿Qué está impidiendo en nuestras vidas que nosotros podamos servir al Señor? Josué hizo un llamado al pueblo de Israel: servirle con integridad y en verdad. No una forma mediocre, sino servirle de verdad y con integridad. Punto número 6. ¿Qué más significa temer a Dios? Significa esperar en Dios. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Esperar. ¿Verdad que muchos de nosotros no nos gusta esperar? Somos un poco impacientes, ¿sí o no? Cuando vamos a la oficina de un médico y está lleno el consultorio médico, no nos gusta esperar. Cuando estamos en la parada de un bus y la fila es larga, tampoco nos gusta esperar.
Cuando tenemos una cita y la persona no llega, nos impacientamos fácilmente. En fin, pero la palabra de Dios dice que debemos esperar en Dios. Vamos al libro de los Salmos, acompañen por favor el libro de los Salmos, el Salmo 33. Y vamos a leer los versículos 18 al 22. Salmo 33, versículo 18 nos dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre los que le temen. Estamos hablando del temor de Dios. No perdamos, por favor, el pensamiento en esta noche, porque el meollo de todo esto gira en torno al temor de Dios. Porque dice el mensaje del primer ángel, la primera parte: temed a Dios. Y ya vimos que temer a Dios también significa esperar en Dios. Vuelvo y repito: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Escuchen, hermanos: para librar sus almas de la muerte, dice el versículo 19, y para darles vida en tiempo de hambre. Versículo 20: nuestra alma espera ¿a quién? A Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es de Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Fíjense bien, hermano, las palabras maravillosas que estamos leyendo. Estamos hablando de esperar, estamos hablando de confiar. Versículo 22 dice: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos ¿en quién? ¿En quién, hermanos? En ti. No sé si ustedes notaron estos textos que acabamos de leer. Dice: los que temen a Jehová esperan en su misericordia, número 1. Dice: nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es de Él, o es Él. Y dice: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Voy a hacer una pequeña pausa aquí en esta característica número 6. Y quiero compartir con usted un testimonio. Un testimonio que yo viví hace muchos años atrás. Hace un poco más de 20 años atrás, cuando este servidor junto con mi esposa teníamos nuestros niños pequeños. Vivíamos en el estado de New Jersey. En el estado de New Jersey, allá estábamos congregados en una iglesia. Llegó un predicador, pero un predicador sensacionalista. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra sensacionalista? Vamos a ver predicadores sensacionalistas que van a ocupar tal vez los púlpitos y van a traer mensajes sensacionalistas. ¿Qué es sensacionalismo? ¿Han oído alguna vez ustedes esa expresión? Sensacionalismo significa, cuando nosotros vamos a un supermercado, no sé si ustedes han visto cuando usted está pagando allí sus compras, hay veces ahí al lado de las registradoras donde usted paga hay revistas, hay muchas revistas, ¿verdad? Y hay muchas veces que uno ve revistas sensacionalistas, donde dicen, por ejemplo, la NASA identificó un meteoro gigantesco que va a impactar la Tierra el 31 de diciembre de este año y posiblemente la mitad de la raza humana va a desaparecer. Esas son noticias sensacionalistas, hermanos, que son falsas. Y la gente le gusta comprar esos periódicos, esas revistas, porque les encanta leer ese tipo de noticias. En ese entonces este servidor se encontraba en esa congregación y llegó un predicador. Lamentablemente trajo un mensaje sensacionalista y nos dijo que había que salir inmediatamente de las grandes ciudades porque la ley dominical ya iba a ser firmada pronto y nos quedaba poco tiempo para salir. Este servidor cometió el error más grande de su vida. Por eso, hermanos,
temer a Dios. Ese punto número 6 significa esperar en Dios. ¿Qué hice yo? Junto con mi esposa, cogimos a nuestros hijos pequeños. Mi hijo John Jairo, que lleva el mismo nombre mío, Junior, tenía 1 año de edad. Y mi hija Marilis tenía 3 años de edad. Los sacamos rápido de Estados Unidos y los enviamos para Costa Rica. ¿Hay algún tico aquí en esta noche? ¿Ninguno? Bien. Los enviamos para Costa Rica con el propósito de irnos pronto de las grandes ciudades y salir al campo. Porque ya el tiempo del fin era inminente y había que salir rápido. Pasaron 2 años nuestros hijos en Costa Rica sin yo verlos, hermanos. Sufriendo. Nuestro hogar, por la misericordia de Dios, por poco se desmorona. Por poco hay un rompimiento de nuestro matrimonio. Se los digo con toda sinceridad, mis hermanos. Pasaron 2 años. Nosotros ni salimos de Estados Unidos, ni salimos de New Jersey. Dejamos de ver a nuestros hijos. Y total, todo se fue al piso. Nuestros hijos regresaron. Ya mi hija tenía 5 años. Mi hijo tenía 3 años. Y todo siguió igual. ¿Cuál fue el error que cometimos, mis hermanos? El error que cometimos fue que no consultamos al Señor. No esperamos en Jehová. Nosotros tenemos que aprender. Es por eso que nosotros tomamos decisiones apresuradas en nuestra vida. Nosotros tomamos decisiones sin consultar con el Señor. Porque viene un predicador tal vez de otro país o de otro lugar, independientemente que sea la persona, y nos predica un mensaje que hay que salir de las ciudades, que es tiempo de vivir en el campo, hermanos. Ese mensaje todos nosotros lo conocemos. Ese mensaje tiene 100 años de atraso. La vida en el campo fue el plan original de Dios, de que el pueblo de Dios no viviera en las ciudades. Pero hoy, hermanos, hoy ya no es una salida en el tiempo del fin, ya va a ser una huida prácticamente. Vamos a tener prácticamente, se va a repetir en nosotros la experiencia de Lot. Pero les voy a decir algo muy, muy importante, mis hermanos. Escuchen bien. El Señor tiene un mensaje para su pueblo hoy. ¿Cuál es ese mensaje? Permítanme compartir con ustedes una cita. Escuchen bien. Vamos a ver si lo tengo por acá. Escuchen bien esta cita, mis hermanos. Dice: las ciudades deben ser trabajadas desde puntos ubicados fuera de ellas. Dijo el mensajero de Dios. Escuchen bien. Dijo el mensajero de Dios: ¿no hay que amonestar a las ciudades? Sí, pero no con el pueblo de Dios viviendo en ellas. Y entonces esta segunda parte que voy a leer, esta parte a continuación, muchos hoy no la entienden. Muchos adventistas profesos siguen sin entenderla. Escúchenlo cómo termina la cita: sino por medio de sus visitas para advertir a sus habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. Muchos piensan, hermanos, que vivir en el campo es marginarse o aislarse de la civilización. Yo les voy a mostrar un pequeño video, hermano Eliseo. Usted lo tiene por ahí, ¿verdad? Vamos a ver si vemos un video. Yo estuve recientemente en Oklahoma. Fue donde tuve el privilegio de conocer al pastor Orlando. Pero previo a esa reunión que tuvimos allá con el pastor Rafael Pérez, este servidor estuvo allí en Oklahoma como 1 o 2 meses antes, que fui invitado allí por unos hermanos de la iglesia en Oklahoma City. Y tuvimos la oportunidad de visitar un hogar de una pareja joven, anglosajona, norteamericanos, que viven en el campo, en las montañas de Oklahoma. El Señor nos ha llamado a salir de las ciudades, pero a estar en lugares de puestos de avanzadas. Fíjense bien, vamos a ver si vemos un video. Ese video fue tomado por un hermano que llevó la cámara en un campo en el hogar de 10 acres de terreno de un joven adventista junto con su esposa y un hijito de 2 añitos que ellos tienen, o de 1 año y medio,
Y veamos un video ahí, 2 minutos nada más, la primera parte y después la segunda, hermano. ¿Qué hay, Hortensia? Ay, mora, milpa, todo. Necesitan entrar adentro. Oigan, miren las sandías que tiene, los tomates. Capacity on your solar panel? It's 1200 watts. Cada uno? 1200. 1200. Yeah. All of them or just one? All of them together. 1200 watts. ¿Y cuánto vale eso? ¿Y cuánto le salió? And how much you pay for that? Él es el dueño de esa propiedad, ese My father joven bought 'em for me. norteamericano. But I don't know. It it depends. Vamos allá. Oye, el rillito que tienen ahí. Este hombre vive ya. No, tiene 100 veces mejor lo que tenemos nosotros. Sí. No tiene nevera. Yes. Solamente I follow to you. Okay. I want to show them too. Hey. Dice que lo va a enseñar a Kais. Another crop I think that's really good for God's people is because we want to try to, like when we came here we had no money. no tenían dinero con dinero. So if we can do That it, was a step of faith, in other words. No lo podemos hacer. so and God bless them. ¿Cuántos acres es la tierra? So basically, ¿Cuántos acres tiene? we can do it. Anyone, we can do it. We had our baby when only 6 months old when we moved here. Escuche, si ellos lo pueden hacer sin dinero, cualquiera lo puede hacer. Así dijo ahorita. Yeah. Va, miren los tomates allá, los tomatotes, ¿ves? Es el compost, miren. La mora. Well, for them to keep land. Mira las moras. But the crop telling us about blackberries. They're also really good. 18 months ago, I planted Try these. one. Puedo probar You una. can pick them all if you want. But unless they're really black, they're not very sweet. This variety is not maybe the best. It's a pretty good one. Ese se hace jugo de mora. But 18 months ago, they were just little ugly roots. Esta propiedad, hermanos, que ustedes ven ahí, es de esa pareja joven. Ellos viven en el campo, cosechan sus propios vegetales, sus propias hortalizas, no tienen luz eléctrica. La hermana Stephanie estuvo allí con nosotros. ¿Recuerdas, Stephanie? Tienen pozo de agua natural. Eso es un puesto de avanzada, mis queridos hermanos. Eso es lo que quiso decir la sierva del Señor en esta cita de Maranata que yo les compartí en la página 182. No hay que amonestar a las ciudades, preguntó el ángel. Sí, pero no con el pueblo de Dios viviendo en ellas, sino por medio de sus visitas para advertir a sus habitantes de lo que está por sobrevenir a la tierra. Entonces vamos a leer el otro lado de la moneda, mis hermanos, al extremo de que muchos hoy están llegando. ¿Sabe a cuánto queda ese lugar
del campamento de allí de Oklahoma, donde estuvimos allá junto con el pastor Orlando, a 40 minutos, mis hermanos. Eso es un punto de avanzada. Un punto que nos dé acceso a nosotros a venir y predicar el mensaje a las grandes ciudades y amonestar estas grandes ciudades. Ese joven está viviendo en el campo, en 10 acres de terreno, mis hermanos, en las montañas de Oklahoma. Él depende de lo que él siembra en esa tierra. Noten lo que dice la sierva del Señor ahora a continuación. Escuchen bien esta cita. No debemos ocultar la verdad en lugares apartados de la tierra. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar predicadores que nos van a decir, vengan, yo estoy en tal lugar, estoy en tal país. Mi campamento está a 300 kilómetros de distancia del pueblo más cercano, lejos de toda la civilización. Pero dice el Señor, no debemos ocultar la verdad en lugares apartados de la tierra. Hay que darla a conocer. Debe brillar en las ciudades grandes. ¿Oyeron eso, hermanos? Debe brillar en las ciudades grandes. ¿Cuáles son las ciudades grandes? Dallas, Houston, Nueva York, Miami, etcétera. Cuando Cristo trabajaba en la tierra, sigue diciendo la cita, frecuentaba la orilla del mar y los lugares concurridos por los viajeros, donde quiera que pudiese encontrar gente que venía de todas partes del mundo. El mensajero celestial, ¿quién, hermanos? El mensajero celestial. ¿Cuál fue el mensajero celestial que hablaba Maranata? El mismo mensajero. El mensajero celestial que estaba con nosotros dijo, no perdáis de vista el hecho de que el mensaje que proclamáis está destinado al mundo entero. Debe ser predicado en todas las ciudades y en todos los pueblos, por los caminos y los vallados. No debéis limitar la proclamación del mensaje. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 37. Hermanos, pero hoy muchos quieren irse y exiliarse prácticamente de lo que es la civilización, porque hay que salir al campo, dicen. Pero este joven está viviendo en el campo, está viviendo en un puesto de avanzada, mis hermanos. Ustedes están entendiendo el mensaje en esta noche. Tenemos que esperar en Dios. No cometan el error que yo cometí. Yo tomé una decisión sin consultar al Señor, sin esperar que el Señor me hablase. Tenemos que tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios. Eso significa temer a Dios. El Señor nos ha dado una obra que hacer, amonestar estas grandes ciudades. Si el Señor nos da la oportunidad de conseguir una tierra en el campo, amén por eso. Gloria a Dios por eso, porque es el plan de Dios, sí, hermanos. Pero el Señor nos está llamando a estar en el campo, pero en puestos de avanzada. No podemos desaparecernos del planeta Tierra y meternos en medio de la jungla del Amazonas, mis hermanos, y decir que estamos viviendo en el campo. Cuando ese tiempo llegue, ¿sabe cuándo va a llegar ese tiempo? Cuando tengamos que meternos en la jungla del Amazonas. Cuando se cierre la gracia. Y cuando el pueblo de Dios sea perseguido. Ahí sí tenemos que abandonar todo, mis hermanos. Todo completamente. ¿Qué más significa temor a Dios? Significa guardar la ley de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Quien quiera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice el libro de los Salmos, Salmo 112, versículo 1. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso es temer a Jehová, mis hermanos. ¿Qué dice el Salmo 37 y el versículo 31? La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Qué maravilloso. Eso es temer a Dios. Dice la sierva del Señor en Palabras de Vida, el Gran Maestro, la página 70. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos obedecer al Señor porque le amamos. No porque es una obligación, no por miedo,
Tenemos que obedecerle por amor, porque le amamos y queremos guardar sus mandamientos. ¿Qué más significa temer a Dios? Significa apartarnos del mal, o sea, obtener la victoria sobre nuestros pecados, como leíamos anoche. En el libro de Proverbios, el capítulo 16, dice el Señor en su palabra, Proverbios 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mis hermanos, esto es maravilloso. Nosotros necesitamos pedir al Señor en esta noche que nos dé el poder para apartarnos de todos nuestros pecados. Eso significa temor a Jehová. Dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es temor a Dios, apartarnos del pecado. Nosotros no podemos seguir acariciando el pecado, no podemos seguir teniendo en nuestros corazones pecados escondidos, tenemos que apartarnos de él. Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, número 1, la soberbia, número 2, y la arrogancia, número 3, el mal camino, número 4, y la boca perversa, número 5. Mis hermanos, ¿estamos entendiendo en esta noche lo que significa temor a Jehová? Escuche lo que dice la sierva del Señor en el camino a Cristo. Escuchen esta declaración hermosa. Porque muchos hoy, porque dice, tenemos que meternos en lo más profundo de las montañas porque estamos viviendo en una sociedad contaminada. Muchos hermanos han venido donde mí, me han dicho eso. Vivimos en un mundo perverso y corrompido. Por lo tanto, tenemos que escondernos en las montañas. Tenemos que irnos. Noten lo que dice el Señor a través del espíritu de profecía. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y mancillada, podemos vivir en el ambiente limpio del cielo. ¿Escucharon eso, mis hermanos? ¿Ustedes me están escuchando? ¿O quiere que hable un poquito más fuerte? ¿Ah? Vuelvo y repito la cita. Si ustedes creen que estoy muy bajo en tono de voz, ustedes me dicen, yo lo subo un poquito más. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y mancillada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en el ambiente limpio del cielo. Elevando el alma a Dios mediante la oración sincera, podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Camino a Cristo, página 99. Escuchen lo que dice la sierva del Señor, hablando del profeta Samuel. ¿Recuerdan el profeta Samuel? A veces creemos de que esas personas no vivían en tiempos también corrompidos. Dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 518. Dice: Samuel era un niño rodeado de las influencias más corruptoras. Veía y oía cosas que afligían su alma. Los hijos de Elí, que que ministraban en cargos sagrados, estaban dominados por Satanás. Hermanos, Samuel veía y oía, ¿qué cosa? Cosas que afligían su alma. ¿Qué cosas vio Samuel practicando o siendo practicadas por los hijos de Elí? Cosas perversas. Noten cómo dice: esos hombres contaminaban la misma atmósfera circundante. Oiga, hermanos, esos hombres eran tan impíos que la misma atmósfera que los rodeaba era contaminante. Muchos hombres y mujeres se dejaban fascinar diariamente por el pecado y el mal, pero Samuel quedaba sin tacha. Las vestiduras de su carácter eran inmaculadas. Samuel amaba a Dios, mantenía su alma en tan íntima relación con el cielo, que se envió a un ángel para hablar con él acerca de los pecados de los hijos de Elí, que estaban corrompiendo a Israel. Hermanos, ¿cómo era la relación de Samuel con Dios? Era una relación íntima. La atmósfera corrupta y circundante de los hijos de Elí no lo contaminaron. Y es por eso que nosotros necesitamos desarrollar una relación similar con Cristo en esta hora. ¿Qué más significa temor a Dios? Significa seguir a Dios. Deuteronomio capítulo 13 y el versículo 4
nos dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no escuché la voz de Dios, yo escuché la voz de los hombres y fracasé. Nosotros, si escuchamos la voz de los hombres y no la voz del Señor, vamos a fracasar. Tenemos que aprender a desarrollar una relación íntima con el Señor para que podamos escuchar en nuestras mentes la voz de Jehová que nos dice, este es el camino, andad por él. Es cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera. Es cuando el Señor lo dictamine, cuando el Señor lo diga, mis hermanos. Esperemos por esa luz verde, pero que esa luz verde venga del trono celestial. Si no queremos llevarnos chascos en la vida, como me pasó a mí. Apocalipsis 14:4, los 144,000, ustedes han leído ese texto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿A quién estamos siguiendo nosotros, mis queridos hermanos? ¿Estamos siguiendo a quién? Al Cordero por donde quiera que va a través de su palabra. Por eso tenemos que desarrollar esa relación íntima con el Señor a través de su palabra cada día. Tenemos que seguirle a Él por donde quiera que Él va. Y si usted lee ese comentario de Apocalipsis 14:4 en el comentario bíblico adventista, dice la sierva del Señor allí que para nosotros poder seguir a Cristo en el cielo tenemos que aprender a seguirlo aquí en esta tierra. ¿Ustedes han leído esas citas? Yo no tengo que recordárselas. Número 10, ¿qué significa temor a Dios? Significa no pecar contra Dios. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 20, donde se encuentran registrados los 10 mandamientos. Pero no los vamos a leer, ustedes los conocen. Éxodo capítulo 20, versículo 20, nos dice 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? Pequéis. Gloria al Señor, mis hermanos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Enoc? ¿Se acuerdan de Enoc? ¿Qué sucedió con Enoc? ¿Dónde está Enoc ahora? ¿Dónde está, hermana? ¿Por qué? Gloria al Señor. Enoc eludía asociarse continuamente con los impíos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. ¿Oyeron eso, hermanos? Dice que él eludía asociarse con los impíos. Pasaba mucho tiempo a solas y en oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad, a fin de cumplirla. Para él, o sea, para Enoc, la oración era el aliento del alma. Oh, mis hermanos, nosotros estamos orando al Señor. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Patriarcas y Profetas, página 64, por eso el Señor se lo llevó. Dices, Enoc, ¿pero qué tú haces aquí, muchacho? Si tú vives igual como se vive allá en el cielo, ven mejor para acá. Esa es la experiencia, hermano, que nosotros necesitamos desarrollar en esta tierra. Lo que pasa es que el diablo nos está distrayendo con muchas cosas de este mundo. Nos tiene la mente distraída constantemente, el exceso de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay una comunión íntima con el Señor. Esa comunión se ha roto, hermanos. Entonces cuando oímos un predicador que nos trae un mensaje, salimos corriendo, mis hermanos, sin contar con la voluntad del Señor. Y tomamos decisiones apresuradas. Y después fracasamos. Y después, Señor, ¿pero qué pasó? No, pero si tú fuiste el que tomaste la decisión, no contaste con mi dirección y con mi consejo. No aprendiste a oír mi voz. No dedicabas tiempo por las mañanas para comunicarte conmigo a través del estudio de mi palabra y la oración. Estabas demasiado ocupado. Yo no puedo hablarte. ¿Sabes que yo tenía una compañera de trabajo que tenía una costumbre, yo no sé por qué, era norteamericana, se llama Kay ella, cuando yo trabajaba allá en Tampa, un trabajo que yo tuve por muchos años, tenía la costumbre cuando pasaba al lado de uno, lo saludaba y empezaba a hablar con uno.
hola, ¿cómo está? Y seguía caminando y seguía hablando con uno. Iba ya casi llegando a la cocina o algo y yo, ¿qué? ¿What? Hermano, nosotros no podemos. El Señor nos quiere hablar, pero nosotros seguimos caminando. Nosotros tenemos que parar y hablar con nuestro Dios. Terminamos con estas palabras, mis hermanos. ¿Qué más significa temor a Dios? Significa vivir una vida de integridad hacia Dios. ¿Qué significa la palabra íntegro? Recto, intachable. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9 nos dice: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. La palabra íntegro en hebreo es shalem, que significa completo, justo o perfecto. Mis hermanos, dice ahí esa característica número 11. Vivir una vida de integridad ¿hacia quién? Hacia Dios. La vida del cristiano, mis hermanos, no puede ser un día aquí y un día allá. Tenemos que ir, como dice Proverbios 4:18, cada día en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca sobre nuestros corazones. El camino del justo es una vida de ascendencia constante y cada día más semejante al Señor. Nosotros tenemos que aprender a temer a Jehová. En esta noche, mis hermanos, si nosotros no hemos desarrollado una relación íntima con Cristo, pues aprendamos desde hoy. Empecemos hoy. Confiemos completamente en el Señor. Todos nuestros planes pongámoslos en sus manos. No tomemos decisiones apresuradas. Obedezcámosle en todo. Desarrollemos esa relación íntima con Él a partir de hoy y pidámosle al Señor que nos dirija. Y cuando nosotros aprendamos a desarrollar una relación tal con el Señor nos va a hablar, así como le habló a su siervo Abraham, y nos va a mostrar cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos nosotros, mis hermanos, a aprender a temer a Jehová? Ese es un principio muy importante en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta noche.